La OTAN fue creada en plena Guerra Fría. En 1949, la organización se propuso combatir la ex Unión Soviética. Sus 29 integrantes ahora cuestionan su futuro. El más locuaz en este aspecto fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien hace cerca de un mes declaró la muerte cerebral de la OTAN. Palabras que fueron rebatidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo cierto es que ahora se busca una suerte de segundo aire para este organismo, y lo hacen en el encuentro que los convoca en Londres. El liderazgo del actual secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, se ha convertido en punto de desencuentro, pero, pese a ello, se quedará en el cargo hasta el 2022. Macron insiste en buscar nuevos puntos en común, como el combate al narcotráfico, al terrorismo, la protección de datos y la ofensiva turca en Siria. Otro tema que se tratará en la capital británica es la situación del Reino Unido después del Brexit. ¿Sigue funcionando en la lógica del multilateralismo a pesar de no estar en el bloque europeo? Dudas que se debaten en estos 70 años de la OTAN y que comentamos en Mundo Plus hoy. Bueno, claro, la OTAN que cumple 50 años, pero la verdad es que la atención ha estado puesta en la convivencia de los líderes durante este encuentro en la capital británica, ¿no? Es materia de lo que vamos a conversar el día de hoy con nuestro panel: Beatriz Hernández, académica de la Universidad de Diego Portales, y Máximo Quitral, académico de la UTEP. ¿Cómo están? Beatriz, Máximo. ¿Está la OTAN en la UCI? ¿En la UTI o dónde? Porque el presidente Macron dijo que tenía muerte cerebral. Bueno, y el presidente turco Erdogan se la devolvió, le dijo: el que está con muerte cerebral eres tú. Porque el ataque era directamente a Turquía, ya no solamente a la OTAN. ¿En qué sentido? Bueno, como sabes, hace pocas semanas Turquía llegó al norte de Siria y atacó a la comunidad kurda, que, como sabemos, los kurdos tienen una comunidad sin nación, y son unos 25 30 millones, claro, tenían protección norteamericana, y hay, digamos, una también, digamos, conocida y muy antigua disputa territorial entre los kurdos y los turcos. Hoy en día los kurdos se situaban entre Turquía, Irak, Siria, ¿ya? Esos tres países están, digamos, dispersados. ¿Y qué pasó? Que Turquía, un gran aliado de la OTAN, es muy importante Turquía, porque Turquía solamente tiene como el 5% de su territorio en Europa, el resto es con Asia. Entonces es el muro, es el país que hace frontera con todo Oriente Medio. Pero bueno, el presidente francés habla de esta condición, digamos, de agonía de la OTAN, ¿para decir qué cosa? Bueno, para decir, en primer lugar, no ha habido solidaridad, digamos, porque estamos hablando de una comunidad de 29 países. Entonces, es impensable que un aliado, Turquía, invada en otro país a los kurdos, cuando además son aliados de Estados Unidos y de Francia. Y Francia siempre ha protegido a los kurdos. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no hizo nada, aprobó esa intervención, cuando siempre ha sido aliado de los kurdos. Y a su vez Turquía le dijo a los franceses que ellos están apoyando a terroristas, porque efectivamente hay facciones de los kurdos que intentan buscar formar un Estado y son grupos terroristas, pero no todos los kurdos son terroristas. Ahora, parece que el factor que ha desordenado aquí todo es Estados Unidos, ¿no? Como siempre. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Bueno, lo conversábamos hace un rato atrás con la profesora. Yo creo que también dentro de toda esta pugna, esta fricción, la idea de este ejército europeo, a mí me parece que también tiene que ver un poco para desahuciar de esa forma, para decirlo en un término coloquial, la visión que tiene Macron de la OTAN. Yo creo que también ahí hay otro elemento, otra variable dentro de esta mirada crítica, sobre todo porque ese ejército europeo toca los intereses de Estados Unidos en ese escenario. Entonces, es importante también, yo creo, que hacer hincapié en eso. Y me parece que por ahí va un poco esta crítica que tiene. Yo no hablaría de que la OTAN está superada. Yo creo que no, muy por el contrario. Ni agónica. Ni agónica, yo creo que no sé. está más viva que nunca. Yo creo que la visión de Estados Unidos... ¿Ah, sí? Sí, ¿Tú le asignas cuotas de vitalidad? Sí, por supuesto. Positivo lo veamos una situación que se logró captar en este encuentro, donde le hace la ley del hielo el presidente Trump y además
hablan de él a su espalda. Esto ha molestado muchísimo y podría tener eventualmente algo que parece anecdótico, tener consecuencias diplomáticas. Veamos la escena y luego comentamos. Bueno, eso hay que tener cuidado cuando uno pela a alguien, porque la verdad es que hoy día eso fue en el Palacio de Buckingham, además. Y con toda la prensa pendiente, que se filtra información, en fin. Hay que en la época de las más medias yo creo que hay que tener cierto cuidado en lo que se dice, sobre todo en un encuentro de esta magnitud. Ahora, se ríen del presidente Trump porque su rueda de prensa fue muy larga, porque él habla de las fake news siempre, o sea, ahí hay una serie como de comentarios que apuntan a la caricatura del presidente Trump. Bueno, porque realmente no estaba apuntando el tema. Efectivamente hay el tema turco, el tema de crear un ejército europeo separado de la OTAN, y el tema también que está pasando ahora con el impeachment de Donald Trump, y es que un país como Ucrania, que se quiere acercar a la Unión Europea y a Occidente, Polonia, donde también se querían instalar misiles de largo alcance, antibalísticos, etcétera. Aquí hay una pugna también que recuerda un poco a la Segunda Guerra Mundial, perdón, a la Guerra Fría, en el que Estados Unidos, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, se ha acercado más a Rusia y está acusando a los ucranianos de algo que hicieron los rusos. Ahora, ¿la OTAN podría sobrevivir sin Estados Unidos, crees tú? No. No. ¿Por su contribución financiera? Su contribución financiera, sí. Y el peso que tiene Estados Unidos en la política internacional. Si hablamos de defensa, efectivamente, Estados Unidos es el país, no es el país que más soldados tiene, esa es Europa, pero sí es el país que tiene una mayor logística. Porque para desplegar un gran ejército, tú necesitas aviones, buques, y eso no lo tienen los países europeos. Ahora, los países europeos tienen tecnología porque hay una industria de armamento europea donde se unieron distintos países europeos. O sea, desde un punto de vista geomilitar, Estados Unidos es más poderoso. Sí, mucho más, sí. Y además, claro, y además a los europeos sí les interesa tener un euroejército, pero el contribuyente, el ciudadano europeo, no está dispuesto, tú le preguntas a un alemán o a un francés, no quiere contribuir más de sus impuestos a pagar por una política de defensa. Entonces, los que están gastando en defensa un 4% de su PIB, pues son los rusos, o los chinos, o los norteamericanos, pero no los europeos. ¿Por qué no les interesa la defensa, crees tú, al ciudadano europeo? ¿Porque se siente protegido con lo que ya hay? ¿Porque cree que hay otras formas de resolver los conflictos? O sea, sin ser especialista en temas europeos, yo creo que va un poco en esa concepción de sociedad. Tal vez apelando más a un mayor entendimiento, que la guerra no sea el último mecanismo de resolución de conflictos, porque además tal vez no se siente tan beneficiado de los conflictos, sino que más bien se ha visto afectado. Probablemente hay una visión, una concepción de sociedad muy distinta a lo largo de la historia. Hay un autor, un académico norteamericano, Robert Kagan, que él siempre decía que Estados Unidos es de Marte y la Unión Europea de Venus, el poder duro y el poder blando, ¿no? Y efectivamente, él explicaba que viene, digamos, dado por la sociedad, por la cultura. Hay una cultura que es muy distinta a la norteamericana de la europea. O sea, coincide, profesora, efectivamente, hay temas de seguridad que nos afectan a todos los europeos, también al Reino Unido, que se va a salir, pero la seguridad hoy en día, tal y como está enfocada en Europa, es una seguridad enfocada en las misiones de paz, tiene misiones de paz propias, y nunca se han puesto los países de acuerdo para tener unas fuerzas armadas que invadan otro país, como sí ha hecho Estados Unidos. No, y sin preguntarle a nadie. Claro. Ahora, ¿la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a afectar la composición de la OTAN o no? No, hay una disputa dentro de la Unión Europea desde su nacimiento, desde el año 52, después se retoma en el 98. Francia y Alemania siempre han querido separarse de la OTAN. Y el Reino Unido no ha querido. Y además Estados Unidos lo que hizo fue abrir una cédula en la OTAN que se llama SHAPE, solamente para los europeos.
¿ya? Donde ellos controlan el presupuesto, ellos organizan las misiones de paz de la OTAN, etcétera. Entonces, digamos que fue el regalito de Estados Unidos para dejar contento durante unos años a los europeos. Pero ahora los europeos, efectivamente, quieren ya tener su propio ejército sin que necesariamente nunca han dicho que se vayan a salir de la OTAN. Pero Máximo me lo decía, claro, eso va a debilitar la OTAN. Y claro, porque serían dos cuerpos paralelos. Es que eso es lo que discutíamos con la profesora. Yo, sin ser experto en temas militares, pero hay una cuestión, una cuota de sentido común. O sea, si tú tienes un cuerpo que está pensando en seguridad y estás armando un ejército paralelo, evidentemente que hay, van a haber visiones encontradas, porque además el argumento que tiene Estados Unidos de defensa de la OTAN, y que ha sido cuestionado también por voces europeas, es que hay un interés armamentista en todo esto, que podría colocar en entredicho algunas empresas de Estados Unidos que tienen intereses en esa línea. Entonces, claro, nosotros lo analizamos desde un punto de vista de la política, pero también hay otros factores que contribuyen a ¿Qué sentido tiene mantener la OTAN en un mundo donde hoy día los conflictos bélicos tradicionales son cada vez menos? Digamos, hoy día las amenazas para la sociedad mundial o para la seguridad de las naciones va por actores invisibles como las redes terroristas, incluso lobos solitarios, ni siquiera redes internacionales, emergencia climática, el ciberataque, o sea, temas que se alejan mucho de la concepción tradicional y clásica de guerra, digamos, entre dos estados. Bueno, ese es uno de los grandes temas que están discutiendo ahora mismo, o sea, como la OTAN del siglo XXI, hacia dónde quiere ir esta OTAN. Hay, digamos, todavía fantasmas del pasado, como este choque con la Unión Soviética, con China, qué papel va a jugar la Unión Soviética y China también en los ciberataques, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es un club de Occidente. Entonces, es un club de Occidente que también se ha dicho muchas veces que se debería de otros países porque tiene que ser el Atlántico y no incluir también América del Sur. Y todo eso, digamos que va a traer cosas buenas a futuro, como por ejemplo estar mucho más unidos en el ciberataque, en los ciberataques que han sufrido muchos países. Y en general en Rusia también se detectó que, por ejemplo, había ex militares rusos que se habían infiltrado en todas las protestas de Cataluña, ¿ya? Desde la época. Hay muchas cuentas, además, de redes sociales. Sí, no, pero eso presencialmente. Rusia, pero presencialmente. Malos ataques con plutonio. Entonces, los rusos están bastante activos. Ya han sido activos y han intervenido en países europeos y en Norteamérica. Entonces, sigue siendo una amenaza. No es la amenaza nuclear que había antes, porque no se ha llegado a ese diálogo. La inestabilidad que ha tenido históricamente también Medio Oriente, también es tema para la OTAN. Entonces, no es algo que Medio Oriente no se va a resolver. O sea, la OTAN tiene un sentido de ser aún. Absolutamente. Por eso digo yo que no estoy en la lógica de desahuciarla tan rápidamente, porque además también hay una mirada de preocupación del avance de China, de sus megaproyectos, de cuál es la influencia que puede lograr a escala internacional. Rusia también lo miran. Y se está militarizando rápidamente. Entonces, yo creo que hay otros intereses de por medio que justamente hacen que Macron declare de esta manera. Pero yo pienso que Rusia, China, que han ido creciendo en el último tiempo, son un actor relevante que va de alguna manera a blindar que la OTAN siga teniendo una responsabilidad importante a escala mundial. Ahora, ¿cómo los países se protegen de esas nuevas amenazas? Bueno, en general, por intercambio de información muy fuerte. Hay una red de espionaje que Snowden denunció hace mucho tiempo, y esa red de espionaje puede llegar también a Chile. Por lo menos Snowden también dijo que llegaba a Chile, llega a todos los países y supuestamente, no quiero acusar a nadie, pero hay intercambio de información secreta entre los países, ¿ya? O sea que el Big Brother nos está vigilando a todos, en todos los países, y hay un intercambio de información porque la seguridad es una seguridad ya pensada transnacional y global, ¿ya? El tema policial en Europa se resolvió también con el Europol, ¿ya? Sí, lo conversamos. El Europol y el Eurojust, que es también cómo los jueces intervienen, por ejemplo, para el crimen organizado en general, la pedofilia. A veces las redes de pedofilia actúan en
o la mayor redada en Europa se ha hecho en 19 países en conjunto. El mismo día, a la misma hora, la policía de 19 países destruyeron una red de pedofilia. Bueno, hay mecanismos de integración. Claro, funcionan, claramente. que funcionan, sí. Claro. Pero con Estados Unidos hay mucho intercambio de información, ¿no? ¿Que eso puede funcionar? Sí, pero deja de funcionar cuando un presidente, ya que ahora sí que voy a atacar a Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump no quiere reconocer que los rusos sí actuaron en las elecciones del 2016 y diversa atención por algo será hacia Ucrania. Que hay una relación estrecha. Tienen una relación muy estrecha. Tú sabes que economía y política van muy de la mano. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. A ustedes también, mitad de semana, nos reencontramos mañana jueves.